Desde el Día Mundial de la Biblia, te animamos a que escuches cada día la porción de las Sagradas Escrituras que te proponemos. Conseguirás conocer toda la Biblia en un año. Hoy, día 28 del año, leemos la porción correspondiente al libro de Levítico, capítulos del 1 al 4. Dios llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciéndoles: Cuando alguno de ustedes presente su ofrenda ante Dios, presentará su ofrenda del ganado vacuno u ovino. Cuando su ofrenda sea un holocausto de los toros, será un macho sin defecto, y lo presentará a la entrada del tabernáculo. Lo ofrecerá para ser aceptado en presencia de Dios. Colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y le será admitido para hacer expiación por él. Y sacrificará al novillo delante de Dios, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociándola sobre el altar, alrededor, a la entrada del tabernáculo. Luego desollará y cortará en sus piezas la ofrenda encendida, y los sacerdotes, hijos de Aarón, colocarán fuego sobre el altar y pondrán los leños sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, colocarán las piezas, la cabeza y la grasa encima del altar, sobre la leña que está en el fuego, pero lavará con agua las entrañas y las piernas. El sacerdote lo presentará todo sobre el altar. Es holocausto, ofrenda de olor grato para Dios. Cuando su ofrenda para el holocausto sea del rebaño de los corderos o de las cabras, presentará un macho sin defecto. Lo inmolará ante Dios en los extremos del altar, al lado norte, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo cortará en sus piezas junto con la cabeza y la grasa, y el sacerdote las pondrá en la leña que está en el fuego, encima del altar. Pero lavará con agua las piernas y las entrañas, y el sacerdote lo presentará todo y lo ofrecerá encima del altar. Es holocausto, ofrenda de olor grato para Dios. Cuando su ofrenda para Dios sea un holocausto de aves, entonces traerá a Dios su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote la llevará ante el altar, le cortará la cabeza y luego la ofrecerá encima del altar, y su sangre se exprimirá al lado del altar, alrededor. Le cortará el buche junto con lo que había tragado y lo depositará en el lugar de las cenizas, al lado oriente del altar. Sin partirlo, lo abrirá por en medio de sus alas. Entonces el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, en la leña que está encima del fuego. Es holocausto, ofrenda de olor grato para Dios. Cuando alguno presente una ofrenda de cereal ante Dios, su ofrenda será de flor de harina, encima de la cual verterá aceite y le pondrá incienso. Después la llevará ante el sacerdote, hijo de Aarón, y de allí él tomará un puñado y llenará su mano de flor de harina, de aceite y con todo el incienso. Y ofrecerá el sacerdote su memorial sobre el altar. Es ofrenda de olor grato ante Dios. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es de las ofrendas a Dios, cosa santísima. Cuando presentes una ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina amasadas con aceite, sin levadura, o de hojaldres amasados con aceite, sin levadura. Cuando tu ofrenda sea de cereal, cocida en parrilla, será de flor de harina amasada con aceite y sin levadura. La cortarás en pequeños pedazos y verterás aceite sobre ella, porque es una ofrenda de cereal. Cuando tu ofrenda sea de cereal cocida en parrilla, la ofrenda de cereal será preparada con flor de harina con aceite. Entonces traerás ante Dios la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, y la presentarás al sacerdote a fin de que él la ofrezca encima del altar a Dios. Después el sacerdote tomará su porción memorial de la ofrenda de cereal y la ofrecerá encima del altar. Es ofrenda de olor grato ante Dios. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es de las ofrendas a Dios, cosa santísima. No será hecha con levadura ninguna ofrenda de cereal que presenten a Dios, porque no presentarán levadura ni miel como ofrenda a Dios. No se ofrecerán como olor fragante encima del altar las ofrendas de las primicias que presenten ante Dios.
Sazonarás con sal toda tu ofrenda de cereal. No faltará en tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. Ofrecerás con sal todas tus ofrendas. Cuando ofrezcas ofrenda de las primicias a Dios, presentarás un manojo de espigas tostadas al fuego, grano tierno desmenuzado de las espigas, como ofrenda de tus primicias. Pondrás aceite e incienso encima de ella, es ofrenda. Entonces el sacerdote ofrecerá la porción memorial del grano tierno desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es una ofrenda ante Dios. Cuando su ofrenda sea un sacrificio de paz, tomado de la vacada, sea macho o hembra, será ofrecido sin defecto ante Dios. Colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre encima del altar alrededor. Presentará después una ofrenda a Dios del sacrificio de paz, la grasa que cubre las entrañas, toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, la que está a los lados. Llevará el redaño junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo ofrecerán encima del altar sobre el holocausto que está en el fuego, encima de la leña. Es ofrenda de olor grato ante Dios. Cuando su ofrenda sea una ofrenda de paz para Dios, traída de las ovejas, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Cuando presente su ofrenda de los corderos, la ofrecerá delante de Dios. Colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la inmolará en presencia de Dios, a la entrada del tabernáculo, y su sangre será rociada por los hijos de Aarón encima del altar alrededor. Después presentará una ofrenda a Dios de la ofrenda de paz, la grasa, la cola gorda completa cortada del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grosura que hay sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que hay sobre ellos, la que está a los 2 lados. Llevará el redaño junto con los riñones. Será ofrecido por el sacerdote encima del altar como alimento, es ofrenda a Dios. Cuando su ofrenda sea un holocausto de las cabras, la ofrecerá en presencia de Dios. Colocará su mano sobre su cabeza y la inmolará delante del tabernáculo, y los hijos de Aarón rociarán su sangre encima del altar alrededor. Después presentará de ella una ofrenda ante Dios, la grasa que cubre las entrañas y toda la grosura que hay sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, la que está a los lados. Llevará el redaño junto con los riñones. Entonces serán ofrecidos por el sacerdote encima del altar como alimento. Es ofrenda de olor grato, toda la grasa será para Dios. Donde quiera que habiten, será estatuto permanente a través de sus generaciones. No comerán nada de grasa ni nada de sangre. Hablando Dios a Moisés, le dijo: Habla y di a los hijos de Israel: si alguno por error peca en cualquiera de las cosas que Dios ha ordenado que no deben hacerse y hace alguna de ellas, y si peca el sacerdote ungido por razón de las culpas del pueblo, presentará ante Dios por el pecado que cometió un novillo sin defecto a causa de su pecado. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo en presencia de Dios y colocando su mano encima de la cabeza del novillo, lo inmolará delante de Dios. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará a la puerta del tabernáculo. Mojando su dedo en la sangre, el sacerdote rociará de la sangre 7 veces en presencia de Dios, hacia el velo del santuario. Entonces pondrá el sacerdote parte de la sangre encima de los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo delante de Dios, y verterá el sobrante de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, a la puerta del tabernáculo. Quitará luego toda la grosura del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está encima de ellos, la que está a los lados. Quitará el redaño junto con los riñones, de la manera como es quitada del novillo de la ofrenda de paz, y los ofrecerá el sacerdote encima del altar del holocausto. El cuerno del novillo, toda su carne, su estiércol, su cabeza, sus piernas y sus entrañas, el novillo completo, pues,
Lo llevará a un lugar limpio, fuera del campamento, al sitio donde se depositan las cenizas, y lo quemará allí al fuego encima de la leña. El lugar donde se depositan las cenizas lo quemará. Cuando toda la congregación de Israel cometa algún error que esté encubierto a la asamblea, haciendo alguna de las cosas que Dios ha ordenado que no deben hacerse y son culpables, y se llega a saber el pecado que cometieron, toda la asamblea presentará un novillo como ofrenda por el pecado y será llevado delante del tabernáculo. Colocarán los ancianos de la congregación sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de Dios y lo sacrificarán delante de Dios. Entonces el sacerdote ungido traerá parte de la sangre del novillo a la entrada del tabernáculo. Luego mojará el sacerdote su dedo en la sangre, rociándola 7 veces delante de Dios hacia el velo. Después depositará parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Y el resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto que está en el tabernáculo, a la entrada. Quitará su grosura por completo y la ofrecerá encima del altar. Luego hará con el novillo lo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera el sacerdote hará expiación por ellos y estarán perdonados. Luego sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará tal como quemó el primer novillo. Representará el pecado de la congregación. Si algún gobernante pecara e hiciera por ignorancia alguna de las cosas que el Señor su Dios ordenó que no deben hacerse y es culpable, cuando se le haga saber el pecado que cometió, llevará como su ofrenda un cabrito de 1 año y será un macho sin defecto. Colocará su mano sobre la cabeza del cabrito y lo presentará en el lugar donde es ofrecido el holocausto en presencia de Dios. Es ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre, la cual es ofrenda por el pecado, y la colocará sobre los cuernos del altar del holocausto, y el resto de esa sangre la derramará al pie del altar del holocausto. Luego ofrecerá sobre el altar toda la grasa como la grasa de la ofrenda de la paz. Así el sacerdote hará expiación por él a causa del pecado cometido y estará perdonado. Cuando alguno del pueblo de la tierra peque por ignorancia y haga alguna de las cosas que el Señor ordenó que no se hicieran y es culpable, luego que se le haga saber el pecado cometido, llevará como su ofrenda una cabrita, una hembra sin defecto, por el pecado que cometió. Colocará su mano encima de la cabeza de la ofrenda por el pecado y la inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto, como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y la rociará sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le quitará toda la grasa como cuando se quita la grasa de la ofrenda de paz, y la ofrecerá el sacerdote encima del altar en olor grato a Dios. El sacerdote hará expiación por él de esta manera y estará perdonado. Cuando traiga de entre los corderos su ofrenda por el pecado, traerá una hembra sin defecto. Colocará su mano encima de la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto, como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre y la rociará sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego quitará toda la grasa como cuando quita la grasa del cordero de la ofrenda de paz, y la ofrecerá el sacerdote en el altar encima de las ofrendas a Dios. El sacerdote hará expiación por él de esta manera por el pecado que cometió, y estará perdonado. Has escuchado la porción de hoy del plan de lectura bíblica anual de la Biblia Peshitta en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, uno de los textos bíblicos más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica, por Instituto Cultural Aleph y Tau. Recuerda, último domingo de septiembre, Día Mundial de la Biblia.